Espíritu Santo, manifiesta tu presencia en medio de nosotros. Querido Padre, querido Dios, ayúdanos, Señor, cada día a poder, Señor, brindar lo mejor de nuestras vidas a tu presencia, mi Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. Adonai se manifestará. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria y la honra, Jesús. Amén. Dale tu mejor aplauso a papá en este miércoles maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Toma tu asiento. Dios bendiga tu vida grande y poderosamente. Estamos en la casa del Señor, comenzando este mes de julio, ¿sí? Desafiados por Dios, y deseando profundamente que también en este mes de julio el Señor pueda ministrar nuestras vidas y nos dé una grande victoria, ¿no? En todo aquello que emprendamos, en todo aquello que hagamos. Pero usted sepa que siempre que hay un crecimiento y un desarrollo tenemos que estar atentos, ¿no? Atento al mundo espiritual, sobrenatural que se mueve. Tenemos que estar atentos, observar, ver. Hay cosas que son naturales y son competentes a nuestras conductas, pero hay cosas que tienen una cierta influencia de parte del enemigo, y ahí es cuando también tenemos que nosotros estar atentos, observar, ver y tratar de alguna u otra manera pedir a Dios que el Señor intervenga para que no seamos confundidos o engañados por el enemigo. Pues la Biblia enseña que no debemos de ignorar sus maquinaciones. Acompáñeme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 5. Vamos a ver de cómo una persona que sirve a Dios, que trabaja para Dios, vamos a ver cómo dentro aún de la voluntad de Dios sufre una serie de ataques, ¿sí? De parte del enemigo, y frente también a esos ataques también sufre consecuencias. Pero apela a la misericordia de Dios, y Dios, ¿qué hace? Dios interviene frente a esa situación. Dice la Biblia que la iglesia estaba en un crecimiento, capítulo 16, versículo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hablando de Pablo, ¿no? Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El versículo 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Fíjense que Pablo, y en este caso también Silas, también estaba Timoteo, aparece ahí en escena en los primeros versículos. Cuando nosotros vemos allí la historia bíblica, nos damos cuenta que Pablo era guiado por el Espíritu Santo. No solamente en predicar la palabra, sino en saber dónde tenía que predicar la palabra de Dios. A tal punto que hay lugares que el Espíritu de Dios no se lo permitió, pero que en este caso, en Macedonia, sí Dios quisiera o quería que fuera. Por eso es que le apareció un hombre rogándole y pidiéndole que pasara por Macedonia y que los ayudara. Cuando Pablo, junto con los integrantes que lo acompañaban, vieron la visión, dice que partieron hacia ese lugar. Zamparon pues a Troas, versículo 11, vinimos con rumbo directo
a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es decir, en obediencia estaban en el lugar correcto. Dice que un día de reposo, saliendo fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a quedarnos. Es decir, estaban en el lugar correcto, estaban testificando la palabra de Dios, pero también dice la Sagrada Escritura que las almas llegaban a los pies de Cristo. En el versículo 16 dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Significa que esta muchacha que tenía espíritu de adivinación y que adivinaba era una esclava de unas personas que la tenían en esclavitud para que sirviesen y trabajara en la adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es decir, el Espíritu le estaba diciendo la verdad, porque Pablo, junto con los que lo acompañaban, estaban testificando del Señor. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Dice la Biblia, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, mis queridos hermanos, qué bueno es servir a Dios, qué bueno es estar en el lugar correcto, pero tocarlo a tu hermano que tenés ahí al lado, decirle: pero mejor es cambiar, decirle. Y ahí usted me dirá: ¿y qué hizo Pablo de malo? Tocarlo a tu hermano y decirle: tenía un mal carácter, medio parecido al tuyo y al mío. ¿O acá son todos santos? No. Hermanos, Pablo estaba en la voluntad del Señor. Estaba en el lugar que Dios le había asignado. Estaba predicando la palabra que Dios le había asignado. Pero dice la Biblia que un espíritu inmundo dominando a una muchacha con un espíritu pitón o de adivinación, dice que le proclamaba y le decía una verdad. Le decían que eran hombres que anunciaban, ¿sí?, el mensaje de salvación y que servían al Dios Altísimo. Dice la Biblia que eso molestó a Pablo. Hermano, una de las cosas que usted tiene que entender en este tiempo, que una de las herramientas más poderosas que tiene Satanás es la insistencia, es la perseverancia. Es pararse, maltratarte el lunes, maltratarte el martes, maltratarte el miércoles, maltratarte el jueves, y te va a batallar todos los días
de tu vida para tratar de alguna u otra manera de convencerte que tú te tienes que creer en aquello que Él te dice, que tú tienes que prestar atención a lo que Él te dice. Por eso es que Dios dejó su palabra para que nosotros contrarrestemos las obras del enemigo. Porque así lo hizo Jesús. Cuando Satanás lo confrontó, Jesucristo lo confrontó con la palabra. La Biblia nos deja marcado que esto molestó a Pablo. Y eso que molestó a Pablo hizo que Pablo reaccionara. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir en este tiempo, querida iglesia? Hay cosas que te van a querer molestar. Hay situaciones injustas en la vida que van a querer molestarte. Ese compañero de trabajo te va a molestar. La crisis en el país te va a molestar. Las circunstancias que te tocan vivir van a querer molestarte. Pero tienes que prestar atención, porque si bien podemos utilizar el poder de Dios para hacer lo correcto, nosotros tenemos que entender que muchas veces el hacer lo correcto frente a las circunstancias o aquellas cosas que nos están molestando no significa que lo estemos haciendo en el tiempo correcto de Dios. Porque Pablo reaccionó por la molestia, no porque quería liberar a la persona. Porque en un momento determinado que él se molesta, lo reprende al demonio, el demonio sale. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense que no se habla más de la muchacha. Solamente se dice que viendo sus amos que se había perdido toda esperanza de que le pudiera traer ganancia porque el demonio salió del cuerpo de la muchacha, ¿qué hicieron? Directamente atacaron a Pablo. Es decir, no se habla de la muchacha que quedó y permaneció siendo allí de repente una hija de Dios que fue bautizada. No se nombra más a la muchacha. La muchacha apareció. El espíritu que estaba en la muchacha provocó a Pablo, pero en definitiva, ¿quién sufrió consecuencia? Pablo. Entonces, cuando se trata, hermanos queridos, que yo sé que no hay acá gente de mal carácter, que se trata de que tenemos ese carácter medio fuerte como el de Pablo. El enemigo va a tratar de atacarte en el carácter. Si tenés un problema emocional, va a tratar de atacarte en el problema emocional. Va a tratar de atacarte en la falta de identidad. Va a tratar de atacarte tal vez allí en los traumas emocionales, en tu manera de ver las cosas, en tu manera de pensar. De repente va a tratar de atacarte en las cosas que a vos no te gustan, como por ejemplo la injusticia. Y te va a provocar para que vos reacciones. ¿Por qué, hermanos queridos? Así como el Espíritu Santo le prohibió que no predicara en algunas ciudades y que le mostró en una visión que él tenía que descender a Macedonia, ¿por qué el Señor no le mostró a Pablo que no tenía que reprender el Espíritu o que tenía que reprenderlo? Porque, hermano, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, que hay situaciones en la vida donde Dios lo hace responsable a usted y donde Dios me hace responsable a mí. Ahí es cuando tenemos que adquirir sabiduría para si ver lo que estamos haciendo es lo correcto. Por ejemplo, usted puede ser una persona bendecida, que Dios lo bendice, que lo llaman por teléfono para tener trabajo, pero ¿quién es la persona responsable de ir a trabajar? Yo. Si Dios te dice, te voy a dar un sueldo de 10 millones de pesos, ¿quién es el responsable de administrar el dinero? Yo. Porque si usted gana 10 millones y gasta 11, le tengo que decir algo, hermano querido, sigue en fracaso. Ahora, si usted gana 1 millón y gasta 800, usted vive en una tremenda victoria. Entonces, nos damos cuenta que aun cuando se nos imparte una responsabilidad en el área ministerial, aunque cuando se nos imparte una responsabilidad en el área laboral, aunque cuando se nos imparte una responsabilidad dentro de la casa, se nos imparte una responsabilidad de repente de servir en alguna área de la iglesia, hermanos queridos, bien valga la redundancia, somos responsables nosotros de que eso tenga una buena calidad, no la tenga, fracase o no fracase, porque a ti se te ha confiado esa situación.
Entonces, a Pablo se le confió el ir a predicar la palabra. A Pablo se le confió el lugar en el cual tenía que predicar. De hecho, estaba teniendo testimonio porque allí una mujer llamada Lidia había abierto su corazón, había sido bautizado y había afectado a toda su familia, a tal punto que le dijo a Pablo que se quedara. Pero dice la Sagrada Escritura que cuando Pablo, hermanos, se molestó por la situación y reprendió al demonio y la muchacha fue libre, dice la Biblia que los amos lo trajeron junto a aquellas personas de autoridad de aquella época o dentro del ámbito legal. Y ¿saben qué, hermanos? Tal vez no le permitieron ni siquiera defenderse a Pablo. Directamente, ¿qué hicieron? Los acosaron, los maltrataron y luego los terminaron azotando. Muchas veces a nosotros nos ha pasado de repente de tratar de querer ayudar por hacer el bien a alguna persona y nos terminamos metiendo en problemas. Quisimos darle un consejo y la persona el consejo lo tomó para mal, y como lo tomó para mal vio malos resultados y te hizo responsable a ti. Personas que te dicen: ¿qué tengo que hacer, apóstol? Y usted tiene que responder conforme a la palabra, porque si usted responde conforme a lo que a usted tal vez le parezca, ese consejo le puede ser de mal y mañana usted va a ser el responsable de esa situación. Y es lo que hicieron con Pablo. A Pablo lo hicieron responsable de una situación que luego le terminó, ¿qué cosa? Le terminó trayendo una terrible consecuencia, de ser azotado y de ser metido en la cárcel injustamente. Pero ¿qué sucede aquí? Dios, hermanos, siempre interviene cuando hay un pueblo que le busca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Es decir, Pablo no se quedó con la situación del error, de la equivocación, no se quedó con la situación de lo justo o injusto, sino que comenzó a orar. Y ninguno de nosotros tal vez nos imaginábamos que en el momento que oraba y que cantaba a Dios, en esa oración estaba rogando por misericordia. Estaba pidiendo perdón a Dios por lo sucedido. Estaba suplicándole a Dios que Dios interviniera ante esta situación. Ayer a la noche, bueno, nosotros compartimos en la célula de Mateo y tocamos temas a veces de liberación, temas de herencias malditas, de iniquidad, etcétera. Tratamos de ver la problemática que hay en la célula, porque obviamente interactúo bastante con la gente. Y en un momento determinado, una de las personas me dice: ¿sabe, apóstol, que en una de las casas o en la habitación donde vamos a ir a descansar, me encuentro con que hay una fuerte opresión dentro de ese lugar? Entonces yo le digo: bueno, ¿quién vivía en ese lugar? No, vivía un familiar que ya no vive más, y de hecho durante tiempo se mantuvieron las cenizas de la persona esa ya difunta. Entonces, la verdad que yo muchas ganas no tengo de ir a vivir o de ir a descansar en ese cuarto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con eso? Entonces, lo primero que yo le digo: lo primero que tienes que hacer es redimir el lugar. Y me dice: ¿cómo es eso de redimir? La primera vez que lo escucho. Digo: tenés que pedir perdón. Me dice: pero si yo no hice nada. Digo: pedí perdón por las dudas. Por los pecados que se cometieron. Usted sabe, hermanos, que cuando cometemos faltas se abre una brecha espiritual. Es decir, cuando Satanás convenció a Eva que tomara del fruto y le diera al hombre, dice que se abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Cuando el Señor se le acerca y ellos se esconden y se habían hecho delantales o túnicas de higuera, dice la Sagrada Escritura que lo primero que le dice a Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Es decir, se abrió una brecha de conocimiento ante aquellas cosas que ellos no conocían. Entonces, cuando nosotros provocamos el mundo sobrenatural, ya sea porque se adoró a una imagen, ya sea porque se ofreció un sacrificio, una ofrenda, ya sea porque se invocó la tabla de Ouija, ya sea porque, hermano, se jugó el juego de la copa, ya sea porque se invocó la muerte, porque vino un demonio y te habló y te dijo: ¿por qué no te morí? Vos dijiste: la verdad, ¿cómo me gustaría morirme? Invocaste la muerte, la aceptaste y la muerte comenzó a venir a tu casa.
¿Y qué hablarte si de repente te están haciendo un trabajo de hechicería? Bien se dice trabajo de hechicería porque hay una persona que presentó una ofrenda a un demonio y te lanzó ese demonio a tu casa. Entonces también abrió un portal espiritual. Entonces le digo a este varón, mirá, cometieron en ese cuarto adulterio, fornicación, invocación de demonios, se prendieron vela a los santos, ¿sí? Etcétera, 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 etcétera. Todo aquello que pueda llegar a infringir los principios bíblicos, qué bueno es que pidas perdón. Entonces me dice, la verdad que es la primera vez que yo veo, que escucho esto. Yo pensé que se oraba, se santificaba y se reprendía aquel lugar. Le digo, primero hay que reconocer los errores para que después haya santificación. Porque nunca habrá santificación si yo primeramente no reconozco que tengo un problema para ser santificado, que son los errores, la equivocación. Es como aquella persona que consume droga, que consume alcohol. Nunca va a cambiar si no reconoce que tiene un problema. Entonces, al reconocer que tenés un problema en el mundo espiritual dentro de esa habitación, porque no te dejan dormir, porque hay una fuerza demoníaca que te atormenta, porque ves una sombra que pasa, porque vas caminando y un pitufo te saluda y te dice hola, ¿no? Es decir, algo tenés que hacer, pedir perdón, reconocer qué es lo que hizo el malhechor, hermano, que estaba en la cruz ahí, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, Señor, y él decía, reconoció el señorío de Cristo, reconoció la autoridad de Cristo, reconoció la piedad de Cristo, y eso hizo que a pesar de que él se muriera, hermano, Jesucristo le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Entonces nos damos cuenta que la persona fue redimido de culpa y pasó una vida eterna con el Señor. Entonces le digo, pedí perdón, pedí misericordia en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo perdone, limpie, santifique, y después tomá la autoridad y rompe todo trabajo de brujería, de hechicería, todo lo que sea invocación, y ordená las fuerzas del diablo que se vayan de ese lugar. Y te vas a dar cuenta que ese lugar va a quedar totalmente libre. Entonces, volviendo al mundo sobrenatural, basándonos en esta historia bíblica, nos damos cuenta que ese espíritu tenía dominado, que era el espíritu pitonizo que estaba obrando por donde pasaba Pablo, y se metió en el terreno de Pablo para declarar lo que Pablo era. Pero resulta que al meterse en su terreno lo terminó arrastrando a Pablo al terreno de ese espíritu, provocándolo y llevándolo, ¿qué cosa? A que Pablo se ofusque, a que Pablo se enoje, a que Pablo reaccione. ¿Y qué es lo que provocó la reacción de Pablo? Que luego le terminó llevando a una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? El azote. ¿Cuál era la consecuencia? La justicia del hombre. Porque el hombre lo lleva ante los magistrados y dice, estos son judíos y nosotros somos ciudadanos romanos y nosotros no estamos para practicar esto, y están alborotando la ciudad. Y ahí automáticamente, como estaban en una tierra que no correspondía, ¿qué hicieron? Los azotaron y los metieron en la cárcel. Pero allí Pablo orando y cantando al Señor. Yo me supongo que Pablo, hermano, estaba diciendo junto con Silas, Señor, ten misericordia, metimos la pata, perdonadnos porque reaccionamos con enojo, perdonamos porque tal vez reaccionamos frente a una situación que no tendríamos que haber reaccionado. Padre, ten misericordia, ayúdanos en esta situación que nos toca vivir y librarnos de esta situación. Y comenzaron a adorar y a buscar el rostro de Dios. Y yo creo que por eso el Señor tuvo una reacción. El problema no es equivocarse, el problema es no generar un cambio frente a la equivocación. El problema no es que usted tenga un carácter fuerte, el problema es que usted no cambie ese carácter. No sé si me entiende lo que le digo. El problema no son los demonios, el problema es cuando nosotros le estamos escuchando a las fuerzas del diablo. Usted prende la tele, crisis, prende la radio, crisis, prende aquello, el problema económico, prende acá, el dólar se disparó. Entonces llega un momento determinado que usted llega a su casa y comienza a compartir y dice, che, ¿viste cuánto se fue el dólar? Ahora la pregunta que yo le hago a esa gente, ¿tenés dólares? Y me dicen, no. ¿Para qué decir entonces? Sí, porque hablan del dólar y nunca compraron un dólar. Entonces hablan del riesgo país, ni siquiera saben lo que es el riesgo país.
Pero todo porque se dejan influenciar por un sistema que los está oprimiendo y los está atormentando. Pablo no se dio cuenta de la situación y eso le trajo una consecuencia. Pero Pablo reaccionó y yo creo que muchos de nosotros vamos a reaccionar en el nombre de Jesús. Porque a usted le habrá pasado, después que se enojó, le dolió la cabeza, después que se puso mal, se angustió, después que discutió con su señora, dijo, ¿para qué discutir si siempre es lo mismo? Discute y no llegó a ningún lado. Después que se peleó con su empleador, dijo, ¿para qué habré discutido? Ahora no me va a aumentar. Entonces usted se da cuenta que hay cosas que no le conviene. Y aunque usted diga, tengo razón, hermanos, a veces no se trata de razón, a veces se trata de sujeción delante del Señor. Y la Biblia nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal porque vos no tenés la culpa de lo que está pasando, muchacho. Acá el culpable soy yo. No te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Quédate tranquilo. ¿Sí? Dios actuó por misericordia. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es decir, Dios lo sacó a Pablo de la cárcel. Dios lo libró de la circunstancia. Y yo creo que si usted se enojó, si usted se equivocó y aunque hizo lo correcto, pero lo hizo, hermanos, en una situación de enojo y de bronca y le trajo consecuencias, yo creo que si usted hoy tiene un cambio de actitud, Dios va a traer libertad sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia, sobre su economía. Hay gente que me dice, apóstol, me vine abajo porque hice una mala inversión. Pida misericordia y Dios le va a restituir lo que perdió. Siento la presencia de Dios. Ahora, usted me dirá, ¿y cómo está tan seguro? Porque Pablo, una de las cosas que hizo es que dice la Biblia que él oraba y cantaba, ¿qué cosa? Himnos. La oración fue la etapa de ¿qué cosa? De redención, pidiendo piedad y pidiendo misericordia. Pero los signos representan sacrificio. Los signos representan ofrenda delante de la presencia de Dios, que es lo que yo le presenté en el mundo espiritual, cómo los brujos trabajan, cómo el enemigo presenta ofrendas, cómo el enemigo presenta sacrificio, le lanza demonios, cómo el enemigo utiliza las obras de la carne para que eso sea un altar hacia las cosas del diablo, y el diablo tome como ofrenda esas equivocaciones y venga y te ataque y te confronte. Ahora, cuando nosotros comenzamos a caminar en el Espíritu y comenzamos a reconocer nuestras equivocaciones y pedimos piedad delante de la presencia del Señor, eso es el principio de oración y de acercamiento a Dios para que haya redención. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos piedad. Pero lo segundo es tener esa actitud en el corazón de presentar una ofrenda delante de Dios, que la podemos hacer en nuestro servicio al Señor, que la podemos hacer con los cánticos, con la alabanza. Hermanos, cuando tenemos esa actitud de agradecimiento, eso es una ofrenda sacrificial. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es que a Pablo, hermano, las cárceles no lo pudieron retener. Hermano, las cadenas no lo pudieron retener, las cárceles no lo pudieron encerrar, porque el hombre conocía el poder que había sobre su vida, porque el hombre conocía el poder de Dios que iba a traer libertad sobre él a pesar de sus equivocaciones y a pesar de sus errores.
Por eso es que la iglesia que ora, la iglesia que intercede, la iglesia, hermanos, que adora a Dios, la iglesia que tiene palabra del Señor, podrá cometer equivocaciones, faltas, se le levantará el infierno, te harán guerra espiritual, hermanos, pero tú tienes que saber que cuando tienes oración, tienes perdón, cuando tienes oración, tienes misericordia, cuando hay alabanza y adoración, hay sacrificio, y donde hay sacrificio está la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, allí hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hay personas que tienen un mal carácter y lamentablemente, aunque saben que el enemigo los está utilizando para atacar, para confrontar, para dañar, hermanos, no tienen un cambio de actitud. Y uno dice, el fracaso, el tormento, la opresión, etcétera, etcétera. El enemigo está utilizando a través de esa conducta equivocada. Por eso es que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al... Es decir, hermano, te podés airar porque hay algo que te cayó mal. Pero estás a un paso de cometer un pecado cuando persistes en el enojo. Porque tu corazón se carga, porque tu mente se carga, y porque a veces nuestra reacción es utilizar el poder de Dios, inclusive la palabra de Dios, inclusive la utilizamos incorrectamente. Y aunque pareciera que estamos haciendo algo correcto, hermano, el enemigo utiliza esa situación para tratar de provocar daño sobre nuestras vidas. Por eso es que es importante que ante una situación y antes de hablar nosotros sepamos que tenemos que tener un corazón sano, una mente libre, que nosotros aplacamos la ira y el enojo y lo llevamos delante de la presencia de Dios, porque creo que a usted ni a mí nos gustaría que nos den azote, ¿no? Ya nos pegaron cuando éramos chicos, ¿no? Entonces yo creo que ni a usted ni a mí nos gustaría que nos pongan cadena. Ni a usted ni a mí nos gustaría que nos metan en la cárcel. Alguno dice, no, pero nos está esperando el carcelero. Vaya, hermano, en el horario de visita y predíquele al carcelero. No, pero tal vez el Señor lo permite todo. Ahí está el gran punto de la equivocación que a veces cometemos. Entre aquellas cosas que Dios permite, aún inclusive cometiendo errores, entre aquellas cosas que son la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. Porque ahí nos hace responsable Dios a nosotros de lo que Él está permitiendo que sucede, porque nosotros tomamos decisiones, muchas veces hasta equivocadas. Pero qué bueno es cuando tenemos la sensibilidad de decir, Dios, a ver, ¿cómo nos tenemos que manejar? ¿Cómo nos tenemos que conducir? Señor, decime si es que estoy haciendo no lo correcto, porque entiendo, mi querido Padre Celestial, oh, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, que el enemigo está buscando querer tener provecho y oportunidad para tratar de encarcelarme, tratar de dañarme, tratar de ponerme allí en el cepo, tratar de frenar o querer frenar tu palabra a través de mi vida. Pero poderoso es Dios, que en esta noche el Señor nos está hablando, y aún mismo si usted se siente encarcelado, se siente afligido, se siente atormentado, vamos a orar en esta noche y Dios lo va a hacer completamente libre en el nombre de Jesús. Si a usted lo están atormentando los demonios, sepa que hoy le tiré algunos tips de cómo, hermano, ordenar a las fuerzas del diablo que se vayan de su casa. Sepa, mi hermano querido, que antes de que se vaya el espíritu de pelea, el espíritu de contienda, el espíritu de disensión, el espíritu de pleito, eso que está atormentando su casa, primeramente tiene que pedir perdón. Señor, perdóname porque me enojé, perdóname porque discutí incorrectamente, perdóname porque hice lo incorrecto, para que Dios traiga, ¿qué cosa? Redención, libertad en el ambiente, y que usted se pueda parar en autoridad espiritual y pueda fluir el poder de Dios en favor de su vida. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hoy llegó el tiempo de que así como Dios liberó a Pablo y liberó a Silas, también el Señor nos va a liberar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí me ha pasado yo de predicar la palabra, estar en congreso, estar en evento y decir una palabra incorrecta. Estaba en el lugar correcto, estaba con la gente correcta, estaba en el ambiente correcto, pero mi conducta fue incorrecta al soltar palabras que dañaron a otros. Esas palabras que salieron de mi boca y que me hacen responsable a mí hizo que puertas se me cerraran,
que personas luego más tarde me juzgaran por las palabras que yo solté. Y que no tenía nada que ver ni con el ambiente, no tenía nada que ver ni con el lugar, no tenía nada que ver, hermanos, ni aún inclusive, hermanos, con el manto que hay sobre mi vida, sino que era el hombre natural, la conducta humana que había empañado todo lo que Dios estaba edificando. Entonces de eso te hace responsable el Señor a ti, y de eso también me hace responsable a mí el Señor. Entonces, qué bueno en este tiempo que tengamos un corazón comprometido delante de Dios, y sobre todas las cosas un corazón en el cual digamos: Señor, perdónanos, acá nos tienes, queremos ser libres, perdona en mi casa, no importa lo que sucedió. Lo que yo sé, mi Padre querido, es que mi casa tiene que ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Así que póngase de pie. Imagínense, mire, a mí me toca viajar todos los fines de semana. Y a veces estoy en 2 o 3 ciudades diferentes. En esas 2 o 3 ciudades diferentes que yo estoy en 3 hoteles distintos. Pero yo hago la tarea cada vez que entro a la habitación. Entro a la habitación. Vez pasada nos pasó, estábamos en Pringles. Y allí en Pringles normalmente nos alquilan algún departamentito, porque se manejan mucho con eso. Entonces nos habían alquilado un departamentito que en la planta baja estaba el baño, la cocina y el comedorcito. Usted subió una escalera caracol que era así como esto de alto más o menos, así que no terminaba de dar vuelta nunca más hasta que llegábamos al techo. Cuando llegamos al techo nos encontramos que la habitación era grandísima. Era más grande que el baño todo junto, era más grande que la cocina. Eran como si fueran 2 o 3 habitaciones toda abierta. Entonces llegamos, había como 4 camas matrimoniales. Dice, bueno, acá van a dormir. Le digo, bueno, si nos peleamos, vos dormís en esta, yo duermo en la otra. Y en un momento la persona que me acompaña me dice, apóstol, no puedo respirar. Y noté que se empezó a poner colorado. Digo, quédate tranquilo, hay mucha opresión en el lugar, después vamos a orar, así echamos fuera a los demonios, tranquilo. Me dice que se vaya rápido el pastor, así oramos, porque yo en cualquier momento me desmayo. Y yo a propósito, y daba vuelta, charlaba con el pastor para que sufra un poco y entienda el mundo sobrenatural, ¿no? Ay, si no, ¿cómo hago para enseñarle? Lo tengo que poner a la práctica. Por eso que ahora cuando a usted le crezcan los dientes y le salga sangre como Drácula de la boca, se está transformando, ¿no? Dios lo está liberando. Entonces, digo, quédate tranquilo que es una opresión territorial, despreocúpate, ¿sí? Bueno, se fue el pastor y acomodamos un poco en la parte de la cocina, llegamos arriba, me dice, vamos a orar, apóstol, no aguanto más, me voy a descomponer, listo, dale, vamos a orar, Padre, te doy gracias. Y cuando le digo, Señor, te doy gracias por estar en este lugar y pido, te ruego que tengas misericordia, veo una mujer en el medio de la habitación, con las piernas cruzadas, levantando la mano e invocando demonios. Entonces veo a la mujer sentada invocando demonios. Le digo, mira, Dios me muestra esto. Le digo, así que vamos a pedir perdón. Aparentemente durmió en este lugar una bruja, o se hizo un sacrificio, una ofrenda, pero invocó demonios. Y son los demonios que quedaron acá porque se abrió un portal espiritual. Así que le digo, Señor, perdona, Señor, por esta persona que abrió este portal, que trajo los demonios. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tengas misericordia, y bajo la autoridad de tu Espíritu quebranto toda maldición y ordeno a las fuerzas del diablo que se vayan. Cuando le pego la reprendida, los demonios se van y la persona me dice, ¿sabe que puedo respirar bien ahora? Claro. El mundo invisible y sobrenatural que nosotros no vemos, que espíritu significa viento, ¿sí? Te quitan ese aliento o ese último suspiro por la misma opresión que estás sintiendo en el ambiente. Y uno dice, no, demasiado calor. No, lo que pasa, no, sí, usted a veces presta atención que después que usted ora se da cuenta y dice, cambió el ambiente, se fue el frío, cambió el ambiente, puedo respirar. Y hermano, es por causa del mundo sobrenatural. Entonces,
Obviamente esta persona que me acompañó dice: apóstol, la verdad que aunque yo no la vi a la mujer, sí noté que después que usted reprendió y que después que pidió perdón, el ambiente cambió, se me fue la opresión, se me fue todo. Entonces, aunque la persona no vio, terminó creyendo por los resultados. Pero yo no fui a la dueña a hacerle lío. Descuénteme ahora porque acá había demonio. Y no es que le dije: bueno, usted me cobró 20, yo vengo a cobrarle 50 por haberle liberado. No, no hice lío. Yo quería dormir tranquilo, hermano. Me pasó una vuelta con un evangelista que estábamos durmiendo en un departamento y él llegó antes que nosotros, 11 de la noche, nosotros llegamos a las 12, y cuando él llegó a las 11, un demonio entró y dice: yo lo alcancé a discernir y lo vi, apóstol, me dice. Yo me metí en el baño y vi la sombra que pasó. ¿Y qué hiciste? No, no hice nada, me dijo. Y después, no, me acosté. ¿Y qué hizo? Se acostó al lado mío. ¿Y qué hiciste? No, le dije que el que estaba buscando todavía no llegó. Yo le digo, primero me reí, le digo: vos me estás cargando, ¿no? No, es verdad, me dice. Vamos a orar, me dice, porque no vamos a dormir toda la noche. Y era verdad, había venido un ser demoníaco a atacarnos porque había brujos que estaban trabajando en contra del lugar donde nosotros estábamos. Entonces rompimos, quebrantamos, echamos afuera. Le digo: pero ¿por qué no hiciste vos? No, porque el ataque era para vos, me dijo. Tremendo, siempre me acuerdo de esa historia. Entonces, hermanos queridos, tenemos que entender que hay un mundo sobrenatural que a usted lo quiere afligir, que a usted lo quiere atormentar, que a usted lo quiere sacar de quicias, que a usted lo quiere provocar en el carácter para que tome malas decisiones, porque de esa manera el enemigo va a querer ganar ventaja y va a querer llevarlo a usted a tratar de apresarlo, atormentarlo, oprimirlo o angustiarlo y tratar de querer frenar la bendición de Dios. Pero, hermano, vamos a comenzar el mes de julio tomándonos de la mano poderosa de Dios, no olvidándonos de la oración, no olvidándonos de la alabanza, no olvidándonos, hermano, de la adoración a Dios, sino que clamando y pidiendo por piedad para que Papá Dios intervenga y la mano poderosa de Dios allí venga en favor de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, si usted arrancó el mes de julio medio así cansado, arrancó el mes de julio medio oprimido, arrancó el mes de julio medio atormentado, es porque el enemigo, hermano, lo quiere llevar al estado antiguo. Es porque el enemigo te quiere hacer que pierdas la paciencia. Es porque el enemigo quiere que pierdas lo que tú eres en las manos del Señor. Pero Dios te convocó en esta noche para que escucharas esta palabra y entendieras que Dios es poderoso para librarte, que Dios es poderoso para levantarte, que Dios es poderoso para rescatarte de la opresión, de la tormenta o del tormento y de la carga y darte una grande victoria. Aleluya. Ore prema, mande. Póngase a orar, póngase a orar, póngase a orar. Pídale perdón a Dios. Si usted actuó incorrectamente, pídale perdón a Dios. Brava, mandere, mandere. Aleluya. Oh. Y tarababa, mandere, berebe, que tarabandere. Ora el Señor. Clame el favor de Dios. Hay cadenas que se van a caer. Hay tormentos que van a ser arrancados. Hay opresiones que se van a ir de su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Mandere, mandere, mandere. Quiero más. Prima, mandere, mandere. El poder del cielo clama por misericordia, por tu casa, por tu hogar, por tu familia. Pide perdón, aleluya, por tus errores, por tus pecados. Oh, brava, brava, que si te enojaste estos días, pide piedad, pide misericordia. Aquel que puede perdonar, aquel que te puede dar una nueva oportunidad. Oh, brava, brava, aleluya.
Oh, sí. Oh, el poder de Dios está interviniendo. Quiero más. Sí, Jesús. Quiero más. Sí, Señor. La mano poderosa de Dios se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Oh, el fuego del cielo se está moviendo, el poder de Dios se está moviendo. El poder de Dios se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. El fuego de Dios, el fuego de Dios, el poder del cielo. Espíritu queremos más. Oh, sí, sí, sí. Ora, papá, aleluya. Quiero más. Quiero más. Las cadenas se quiebran en el nombre de Jesús. Las cadenas se quiebran en el nombre de Jesús. El tormento se va de tu vida en el nombre de Jesús. Las cárceles que te tienen allí encarcelado se abren en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Sí, Jesús. Ordenamos a toda fuerza del diablo que se vaya. Echo fuera todo espíritu de las tinieblas. Echo fuera todo espíritu del diablo. En el nombre de Jesús. Vete ahora. Suelta la vida. Vete ahora. Suelta la vida. En el nombre de Jesús. Y te reprenderé. Y te ramamanderé. ¡Ay, poder del cielo! Suelta la vida, suelta la vida, suelta la vida en el nombre de Jesús. Opresión, tormento, encarcelamiento, suelta la vida en el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre, eres libre, tu casa es libre, tu familia es libre, en el nombre de Jesús. Llévame al lugar donde contigo puedo estar. Aleluya. Señor, ordeno que todo espíritu de enfermedad, ordeno que todo espíritu de enfermedad se vaya ahora. Ordeno que todo tormento y toda dolencia en tu cuerpo se vaya en el nombre de Jesús. Demonios que están oprimiendo tu cuerpo y que te provocan dolencia, que te provocan malestar. Ordeno que suban ahora, que suban a tu boca y que salgan por vómito. Suelta la vida. Vete ahora en el nombre de Jesús. Si sé que no seré igual. Aleluya. Todo sitio en tu mente es quebrantado en el nombre de Jesús. Todo sitio en tu mente es quebrantado. Y ordeno al Espíritu que te suelte ahora. Ordeno al Espíritu que te suelte ahora. En el nombre de Jesús. Ora, brava bandera. Y tarama candele, yerenda de taraprava baramandere.
Reprendo el fracaso. Reprendo todo demonio de cáncer. Reprendo todo espíritu de muerte. Reprendo todo espíritu de venganza. En el nombre poderoso de Jesús. Todo trabajo de hechicería, todo trabajo de brujería es quebrantado, es deshecho, es destruido en el nombre poderoso. Todo espíritu de venganza, ordeno que se vaya ahora. Ordeno que se vaya ahora. Oh. ¡Bra! Suelta la vida ahora. Suelta la vida ahora. En el nombre de Jesús. Llévame al lugar donde contigo puedo estar. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, muévete. Aleluya. Y llévame al lugar donde contigo puedo estar. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Un momento más y sé que no seré igual. Acércate. Quiero más. Queremos más de ti, Jesús. Queremos más de tu presencia, Dios. Queremos más de tu Santo Espíritu, Dios. Para que haya una completa libertad sobre nuestras vidas. Para que haya una completa libertad de nuestras casas, de nuestros hogares, Señor. Reprendemos el fracaso en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos la miseria. Reprendemos todo espíritu de pobreza en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo todo espíritu de fracaso que te lleva a desanimarte. ¡Oh, sí! Reprendo todo demonio de fracaso en el nombre poderoso de Jesús. Que te quita la fuerza, que te debilita. ¡Oh, en el nombre de Jesús! ¡Sana ahora! ¡Sana ahora! Quiero más. Quiero más. ¡Aleluya! Quiero ¡Hay libertad! ¡Oh! ¡Muévete, Espíritu de Dios! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, Dios! ¡Aleluya! Dios se está moviendo. Dios se está trayendo libertad. El Señor me hablaba en estos días y me decía: hay demonios que están lanzando sus hechizos para quitar la fuerza, para que ya no tengan fuerzas para orar, para que ya no tengan fuerzas para congregar, para que ya no tengan fuerzas para allí clamar al favor de Dios. Y el enemigo interviene en lo injusto. El enemigo interviene en tu carácter. El enemigo interviene poniéndote dolencia. El enemigo interviene diciéndote: ¿dónde está tu Dios? Pero Dios te hace libre hoy en el nombre de Jesús de toda fuerza demoníaca que ha estado operando y que te ha estado debilitando en el nombre de Jesús. Hoy viene la fuerza del cielo. Hoy viene la fuerza del cielo. Hoy viene el poder de Dios para bendecir tu vida, para levantarte, para fortalecerte. Oh, aleluya. Hay libertad.
Hay libertad. Hay libertad. Gracias, Dios. Porque este es el tiempo maravilloso que tú has permitido, Dios. Así como tú lo hiciste con Pablo y con Silas, también lo haces con nosotros. Y de esta situación, Señor, habrá ventaja para el cielo, donde almas también van a ser liberadas, donde se le va a predicar el bien de ti, Señor, y alcanzarán la gracia, el perdón, la misericordia y la salvación de sus vidas, como sucedió con el carcelero y toda su familia, en el nombre poderoso de Jesús, porque no vamos a perder el lugar que tú nos has entregado, que tú, Señor, nos has dado, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Aleluya. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Oh, sí, Jesús. Tomemos en serio el mundo sobrenatural, iglesia. Como también tomemos en serio la gracia y la misericordia de Dios. Tomemos en serio en ser llenos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, en buscar la gloria, la gracia y el poder de Dios en favor de nuestras vidas. Amén. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. El próximo domingo, nuevamente 19 horas, estaremos con una palabra del cielo para sus vidas. Bendiciones. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer.